En silencio sé que tú eres Señor. Amigos, no sé ustedes, pero a mí me encanta abrir la palabra y encontrar versículos que parece que estuvieran dedicados y escritos exclusivamente para mí. A mí me fascina encontrar versículos, frases, oraciones que parece que el Señor de su puño y letra los hubiera escrito para mí. Es algo así como cuando soy desanimada y encuentro en Josué 1:9 que Él me está diciendo: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no tema ni que me desmaye, porque Jehová, mi Dios, Él me está diciendo que estará conmigo en donde quiera que vaya. Algo similar ocurre con Deuteronomio 31:8, por mencionar algunos. Y Jehová va delante de ti, va delante de mí. Él estará conmigo, no me dejará ni me desamparará. Y de paso me dice que ni tema ni me intimide. ¿Y qué hablar del primer versículo del Salmo 23, con el que empieza este hermoso salmo? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Entre pastos delicados me hará descansar. Yo siento como si Él hubiera escrito, como si todos esos autores se hubieran confabulado y hubieran escrito todas esas líneas solamente para mí, pensando en mí. ¿No les ocurre a ustedes igual? El tema es que cuando empezamos a leer de manera más concienzuda, profundamente la palabra, penetrando en cada una de las líneas, nos encontramos con textos que nos cambian un poco la perspectiva. Textos como Éxodo 19:5 que nos dice: ahora pues, si dan oído a mi voz, ya no me está diciendo si das oído a mi voz, y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Por mencionar otro, Salmo 94:14 dice: porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Y así sucesivamente, en la medida que vamos leyendo, nos vamos encontrando con versículos, con textos, con pasajes que ya no me están hablando solamente a mí, que nos están hablando en plural, que se están refiriendo a unas personas en concreto, a un pueblo que fue elegido, a unas personas que fueron elegidas, que están dentro de una comunidad. Y es ahí cuando uno comienza a darse cuenta que esto no se trata de mí. No se trata de mí, por lo menos como individuo, solo. Se trata de mí como persona en una sociedad, en un grupo, en una comunidad. Y Jesús lo deja súper claro todo el tiempo. ¿Qué ocurre cuando Él viene aquí a la tierra? ¿Qué ocurre cuando está aquí encarnado? Él no se aísla, Él no queda allá en un monte completamente solo y se dedica solamente como un ermitaño a orar, a confiar, a esperar y a hablar con el Padre. No. Él se entrega, Él baja, Él se queda con sus amigos, con la gente, se llega a la gente. Él no se queda como un ermitaño allá solito. Él se entrega, Él empieza a vivir en comunidad y para la comunidad. Y es muy bello encontrar en la palabra todo este tipo de pasajes y de textos que evidencian lo que el Señor nos está mostrando desde el comienzo y lo que nos mostró Jesús con su vida. Que esto ya no se trata de mí, ni se trata de ti, sino se trata de una comunidad, de un cuerpo, de una iglesia. Uno de esos pasajes en el que Jesús hace muy evidente esto, lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, exactamente entre los versículos 25 al 30. Es un diálogo, este texto es un diálogo, este pasaje es un diálogo entre un doctor de la ley, un escriba, con el Señor. Dice: se levantó un legista y dijo para ponerle a prueba a Jesús: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? ¿What? Un legista preguntando qué es lo que dice en la ley para tener herencia en la vida eterna. ¿Acaso todo un intérprete de la ley no sabe qué es lo que hay que hacer? Pero bueno, Jesús le dice: ¿qué está escrito en la ley? A ver, ¿cómo lees? No se haga loco que usted sabe qué es lo que dice ahí. Responde el escriba: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma,
con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces Jesús: ¿Bien has respondido? Pues obvio, el legista sabía el derecho y al revés la ley. Sabía que era lo que le tenía que responder. Además, ellos, todos los israelitas, la cultura hebrea, desde pequeños tienen que aprenderse el Shema Israel, que es el que contempla esta declaración que le acabo de hacer. El Shema Israel que aparece en Deuteronomio 6, versículos 4 y 5, que dice: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Y que después de esta plegaria que ellos hacen, después de esta hermosa introducción, aparece este mandamiento que él acaba de decir. Dice, seguido a esto dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. El doctor sabía muy bien lo que tenía que decir para no quedar mal, como si fuera un mal intérprete de la ley. Y Jesús termina diciendo en el diálogo: bien has respondido, bien chino, haz eso y vivirás. Pero no contento el legista, porque fue como muy obvio el asunto, ya pues esta pregunta pues era como muy fácil, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Esa era la pregunta que Jesús estaba esperando. El escriba ni se imaginó que era lo que le corría pierna arriba al hacer esa pregunta. El legista sabía muy bien quién era el prójimo, porque su ley lo decía. Levítico 19 lo define claramente. Prójimo, según el Antiguo Testamento, según la ley, es el connacional, el de la misma raza, aquel que comparte la misma forma religiosa de pensamiento de ellos, de pensamiento religioso que ellos tenían. El forastero, ellos sabían, el legista sabía, el que conocía la ley sabía perfectamente cuál era el prójimo, pero aún así se atrevió a preguntarle. El escriba ni se imaginó que por querer justificar lo injustificable, el Señor lo iba a confrontar de la manera que vamos a ver en un momento. La ley decía quién era el prójimo. De hecho, actualmente nosotros también tenemos una definición de lo que es prójimo. Para nosotros prójimo es el que está cerca. Si nos vamos un poquito con un vocabulario más técnico, entonces decimos que etimológicamente prójimo nos lleva al vocablo latino proximus. Entonces, si apelamos a la Real Academia de la Lengua, la primera acepción que hace la RAE es decir que prójimo alude a una persona cualquiera. Entonces, tenemos en este caso la definición de la ley judía y tenemos nuestra definición actual, respaldada por la RAE. Dos definiciones. Siguiendo con nuestra lectura, vamos a ver si esta última definición, la nuestra, e incluso la definición que tienen los judíos en su ley, está muy de acuerdo con lo que va a proclamar el Señor en este momento. Veamos por qué. Muchos de ustedes conocen la historia del buen samaritano. Y esta vitamina no tiene la intención de hacer un estudio completo de ese pasaje, de esa historia, sino simplemente hacer un acercamiento y ver si Jesús está o no de acuerdo con lo que estamos diciendo, con estas dos definiciones que acabamos de ver. Bueno, pero antes de seguir, es bueno que hagamos un paréntesis. Es importante que hablemos de un diálogo muy similar. Es un diálogo paralelo que encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, de los versículos 33 al 40, en que resulta que los fariseos acaban de enterarse que Jesús venía de una conversación con los saduceos y les cayó la boquita. Los locos saduceos les dio por preguntar algo sobre la resurrección, preguntas de aquellas retóricas que creen que el Señor no iba a poder contestar. El Señor llegó, les contestó y les dejó calladita la boca. Este pasaje que vamos a ver suscita un diálogo después de que los fariseos se dan cuenta que los saduceos quedaron con la boquita cerrada. Se reunieron en grupo y uno de ellos, en Mateo 24:35, dice, uno de ellos, y si tomamos el término de legista que viene de Lucas, porque pues los fariseos eran los expertos en la ley, los intérpretes de la ley, dice que uno de los fariseos, le preguntó con ánimo de ponerle a prueba. Yo creo que era el mismo.
el mismo de Lucas, pasajes paralelos. Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Otro que le pregunta, definitivamente era el mismo. Estaban hablando del mismo suceso y le pregunta, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Pero usted sabe, pero igual, Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento. Ah, claro, pues eso es lo que dice el Shema Israel, lo llevamos aquí en el corazón. Pero Jesús no termina allí. El fariseo preguntó, ¿cuál es el mayor mandamiento? Pero no se imagina que Jesús se la completa diciendo, el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos los del grupo, no, pero a ver, preguntamos solo cuál era el mayor, no preguntamos más, porque este segundo vuelve a meternos en la vaca loca del prójimo, de la definición del prójimo. Nosotros no queríamos saber esto. Muchos de ustedes dirán, ¿sí ve? ¿Sí ve que sí se trata de mí? Está diciendo que el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De manera que, sí se trata de mí, porque yo tengo que amarme a mí misma, a mí mismo, para poder amar a mi prójimo. ¿Lo pensaron? ¿O no? ¿Será que eso fue lo que dijo el Señor? Yo no creo. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios, un mandamiento, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hasta ahí estamos ok. Y seguido dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. 2 mandamientos dijo el Señor. En ningún momento dijo 3. Él en ningún momento dijo, amarás a Dios, luego tienes que amarte primero y luego sí puedes amar a tu prójimo. Él no dio 3 mandamientos. Él dio solamente 2 mandamientos en los que dijo, como segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ustedes dirán, discúlpenme, pero ¿cómo voy a amar al otro si no me amo a mí mismo? Pues es una pregunta obvia, ¿no? Pues un poquito parecida a las que hacían los lejistas. Obvia. Esta es una actitud un poco ególatra, porque estamos pensando solamente en nosotros y es muy característico del pensamiento occidental. Y les digo que es ególatra y no debería serlo. ¿Saben por qué? Porque Dios, la Biblia, da por sentado que nosotros nos amamos. Como creación suya, Él da por sentado, da por hecho que nosotros nos amamos, que amamos lo que somos. De hecho, si nos cortamos, nos ponemos una curita. Si sentimos frío, nos ponemos una chaqueta. Si sentimos hambre, comemos porque nos amamos. Nos amamos. Amamos lo que somos. A menos que tengamos un problema psicológico, un problema de adicción, un problema de desamor, un lío con drogas o alcohol, eso ya es otro cuento. Ahí ya empieza uno a decir, no, pues definitivamente como que no nos amamos mucho. Pero la mayoría de la humanidad, un porcentaje muy alto de la humanidad, se ama y en exceso. Nos amamos. O sea, la Biblia da por sentado. De hecho, Pablo dice en Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia. Pablo sabe, o sea, la Biblia da por sentado que nosotros nos amamos. Así que cuando el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, no se trata de mí, no se trata de amarme, porque en la Biblia lo más importante es el otro. Es con ese amor que yo me amo que tengo que amar a los demás. Con ese amor debo ir a los demás y debo darme a los demás. Cerrando el paréntesis, retomamos nuestra lectura. Recordemos las 2 definiciones de prójimo, una dada por la ley y una dada por la Real Academia de la Lengua, y miremos a ver si Jesús está de acuerdo con estas definiciones. Leemos en Lucas 10, continuamos ya en el versículo 30. Jesús respondió a la pregunta que le hizo el legista sobre el prójimo con una historia de esas que a nosotros nos encanta. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, ustedes ya se saben la historia, y cayó en manos de salteadores, de ladrones, que después de despojarlo y golpearlo, se fueron dejándolo medio muerto. Lo dejaron ahí botado. Después de golpearlo, lo despojaron.
Hablar de despojo implica que lo dejaron desnudo ahí botado. Y si estaba desnudo, no se podía saber quién era, no se podía determinar quién era. Si alguien está medio muerto, golpeado, ensangrentado, botado en el piso y desnudo, sin ropa, no podemos saber quién es. No se puede saber si es árabe, si es judío, si es romano, si es venezolano, si es colombiano. Puede ser cualquier persona. Hasta ahí, la Real Academia tiene razón. Puede ser cualquier persona. Sigamos en el versículo 31. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. El texto en griego dice, y viéndolo se pasó al frente del camino, al otro lado y se fue. O sea, el man se hizo el loco. Lo vio y se cambió de acera. El versículo 33 dice, de igual modo, siguiendo el ejemplo del sacerdote, un levita que pasaba por aquel sitio, le vio y dio un rodeo. Exactamente la misma traducción. Y viéndolo se pasó de frente al camino, al otro lado y se fue. El levita también se cambió de calle. Pero el verso 34 nos dice, y acercándose, no solo lo vio, sino, o sea, definitivamente el samaritano no solo lo vio, dice, porque acercándose, no solo lo vio, sino que se le acercó, no cambió de calle, no se fue para la otra acera, perdón, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. El samaritano, odiado por muchos judíos, obró diferente al sacerdote y al levita. No solamente lo vio, sino que se le acercó, lo curó, lo montó en su nave, lo condujo al mesón, y no a cualquier mesón. Esta era una posada all-in, todo incluido, absolutamente todo. Tenía alojamiento, tenía alimentación, tenía snack bar, tenía barra libre, en fin, tenía absolutamente todo. Sigue contando la historia en el versículo 35. Al día siguiente, después de llevarlo a la posada, sacando 2 denarios, se los dio al posadero, al dueño del lugar, y le dijo, cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. O sea, que no solamente lo vio, lo cargó, lo echó en la nave, se lo llevó, sino que también cuidó de él. Entonces ahí es cuando entra Jesús y remata con esta pregunta. ¿Quién de estos 3 te parece, señor legista, que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones, en manos de los salteadores? Jesús en ningún momento dijo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Será la definición de la Real Academia? Dice, ¿quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y es ahí donde el escriba se arrepiente de haber hecho esa pregunta, porque se queda sin piso para contestar. Porque más claro no canta un gallo. El legista tuvo que aceptar y tuvo que decirle al Señor, pues el que practicó la misericordia con él, con el que estaba en el piso, con el que estaba desnudo, golpeado, ensangrentado, caído. No tuvo otra opción. ¿Cómo? El prójimo es el que practicó misericordia con él. Luego mi prójimo no es el otro, no es cualquier persona, no es el que está botado en el piso, no es el que está cerca de mí. No, el prójimo es el que hizo misericordia. De modo que el que hace misericordia se convierte en el prójimo. Desenredemos un poquito el asunto. Cuando se habla de misericordia en la Biblia, el pensamiento hebreo, el pensamiento semita, tiene muy claro que misericordia no es esa compasión, no es ese pesar que se le tiene a la gente, sino es algo que nace de un poco más adentro, que nace de las entrañas, es algo que involucra esas vísceras que nosotros tenemos, y por eso muchas veces la misericordia de Dios tiende a compararse en el plano físico, para poderlo entender de alguna manera, con el amor maternal, porque solo un hijo es el que sale de allá de las entrañas, es el que definitivamente se siente ese amor solo por el que sale de las entrañas. Entonces podemos entender que cuando se está hablando de misericordia, definitivamente no es lo que nosotros creemos.
Y si el Señor está diciendo, si el Señor es claro diciéndole al legista que el que practicó la misericordia es el prójimo, está indicando que el prójimo es el que se deja tocar, el que deja que la misericordia lo toque y que practica esta misericordia a plenitud. ¿Qué hace lo que hizo el samaritano? Verlo, acercársele, sanarlo, montarlo en su nave, conducirlo hasta la posada, decirle que lo cuiden, por favor, estar muy, muy, muy pendiente de él. El que practica completamente, el que practica a plenitud esta misericordia. De modo que el prójimo soy yo, que tengo la capacidad de hacer algo. Porque hacer misericordia, perdónenme que le diga, no es dar un billete de 2,000 pesos al que está en la calle. Hacer misericordia no es simplemente ir a dar los diezmos, ir a dar las ofrendas, porque eso dice la ley, porque el Señor hará que sobreabunden sobre mí bendiciones, porque eso no se trata de mí. Eso simplemente limpia mi conciencia. Hacer misericordia lo está diciendo claramente el Señor. Claramente. Esta vaina no se trata de mí. Está diciendo que ser prójimo es todo un proceso que compromete una agenda, que compromete tu agenda y que compromete la mía. El samaritano iba de viaje, el samaritano tenía un itinerario y no le importó detenerse para atender al que estaba caído. No le importó, comprometió no solo su bolsillo, comprometió su tiempo, comprometió su propiedad, porque estamos hablando de su caballo, estamos hablando de su aceite, estamos hablando de su vino. Comprometió absolutamente todo. Y ahí es cuando todo cobra sentido. De manera que cuando volvamos a leer, está escrito, ama a tu prójimo como a ti mismo, debemos entender que el otro tiene que ser como yo. Pero ¿cómo así si él no se puede convertir en lo que soy yo? Obviamente él no tiene que hacer absolutamente nada. Soy yo, en calidad de prójimo, la que tengo que hacer, tú, tenemos que hacer que la persona que está ahí, que está en necesidad, se convierta en nosotros mismos, que esté dentro de mí, dentro de mi interior, que se convierta en mi sangre, se convierta en carne de mi sangre, y en carne de mi carne y en sangre de mi sangre. Eso es lo que nos está invitando el Señor. Y definitivamente era necesario que entendiéramos, es necesario que entendamos, que tengamos una comprensión de lo que es misericordia. Porque solo una mamá que siente, en algunos casos obviamente un papá, dejemos en que solo una mamá o un papá se baja de la cabalgadura, se baja para ayudar a un hijo. Solo un papá o una mamá es el que paga por lo que gaste su hijo. Solo un papá y una mamá sienten lo que el otro siente. De manera que nosotros tenemos que convertirnos en ese prójimo que sienta misericordia. Porque amar significa comprometerlo todo. Si yo voy a amar al otro, tengo que amarlo como a un hijo. Si no lo amamos como a nuestro hijo, seguimos dando de lo que nos sobra. Seguimos dando lo que nos toca. Seguimos dando para esperar una retribución a cambio. Para esperar que nos digan qué buenos cristianos son, qué buenas personas son, cómo son de misericordiosos. Cuando ya hemos entendido que misericordia no es eso. Misericordia es amar como un hijo. De modo que yo me debo convertir en un prójimo. Y a mí me encanta cómo Jesús termina de una manera extraordinaria este diálogo. Díjole Jesús, vete y haz tú lo mismo. De manera que la invitación que el Señor nos hace en este momento es entender que no se trata de mí, ni se trata de ti. No se trata de lo que yo soy, ni lo que debo, ni lo que pienso que soy, sino de lo que debo ser para las demás personas. Porque yo soy el prójimo. Yo me convierto en el prójimo. Debe haber un cambio en nosotros, un cambio en nuestro corazón, un cambio de mentalidad referente a la comprensión de misericordia. Entender que tanto tú como yo nos hacemos prójimo, que tú te haces prójimo, que el prójimo de amor, el prójimo sujeto de amor soy yo, el prójimo sujeto de amor eres tú, y el objeto de amor es el que está caído, es el que está necesitado. De modo que tú y yo nos convertimos en sujetos activos de amor. Somos los sujetos que provocamos ese amor. Amar al prójimo como a ti mismo es reconocer al otro en mí y es reconocernos en el otro.
Tú te tienes que reconocer como el prójimo, te tienes que reconocer como ese sujeto actuante de amor. Y es con ese amor que debemos amarnos, es con ese amor que debe amarse, es con el amor que hablábamos. Si yo me corto, me pongo una curita y veo que mi hijo se cortó, le pongo una curita también. Como prójimo, si veo que mi hijo, el que se ha hecho hijo mío, tiene frío, de la misma manera que yo me pongo chaqueta, se la doy. Es entregarnos con lo que tenemos y con lo que somos. El Señor no nos está pidiendo en ningún momento que vayamos a robar un banco y que nos volvamos Robin Hood, robarle a los ricos y darle a los pobres. Él no nos está diciendo en ningún momento que nos endeudemos, no. Él nos está diciendo que demos de lo que somos. Cuando nosotros tenemos un hijo, le damos de lo que tenemos. Le damos de lo que somos, nos entregamos a Él. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo en este momento, amarnos de la misma manera. De modo que con ese amor es el que debo amar, convirtiéndome en prójimo del otro. Y el Señor es claro, el Señor me dice, vete y haz lo mismo, entrégate. Él me está pidiendo que me entregue, que me dé, porque en definitiva, esto no se trata de mí. Nos vemos pronto.